recapitulando hasta el momento, dado que recién se está grabando, podemos señalar, sí, voy a anticipar un poquito porque es necesario por lo que se está grabando, que en lo que respecta al ámbito de aplicación, se mantiene la misma línea de lo que establece la Ley 32069. En lo que respecta a la finalidad de la contratación, se introduce el principio de valor por dinero en las contrataciones con el Estado, y también se introduce a nivel de la Ley 32069 lo que es la gestión de riesgo en contrataciones públicas. Ahora, si revisamos el proyecto de reglamento, ya entrando a lo que está proponiendo el proyecto de reglamento, vemos que hay capítulos que regulan lo que vienen a ser las contrataciones de bienes y servicios versus capítulos que regulan lo que vienen a ser las obras y consultoría de obras. ¿Bien? En materia de bienes y servicios, justamente vinculando a lo que es gestión de riesgos, nos indica que en la estrategia de contratación de bienes y servicios segmentados como estratégicos, el área usuaria, en coordinación con la dependencia encargada de contrataciones, realiza la planificación integral de la gestión de riesgos en una matriz que forma parte del expediente de contratación, en la que se incluye la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Entonces, vamos a tener con esta nueva normativa una propuesta de agrupación de requerimientos, que en este caso se utiliza el término segmentación, que van a estar clasificados por de alto riesgo, de baja cuantía, estratégicos, ¿bien? De tal manera que bajo ciertas consideraciones y en aquellos a los que está haciendo alusión el proyecto de reglamento en su artículo 137, está indicando justamente que hay que implementar una matriz para poder justamente identificar los riesgos y realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es justamente establecer estrategias de atención, de reducción, de mitigación de los riesgos que se puedan generar en las diferentes etapas de una contratación pública. La ley es bastante ambiciosa, ¿no? Porque la ley está señalando que gestión de riesgos se va a aplicar en todas las fases de la contratación pública. ¿Bien? Y en lo que respecta a obras y consultoría de obras, también nos dice en las obras segmentadas como avanzadas, que es un clasificador de requerimientos, es obligatorio que en la estrategia de contratación el área usuario en coordinación con la DEC realice igualmente, ¿no?, la planificación integral de la gestión de riesgo en una matriz que va a formar parte del expediente de contratación, en la que también exista la identificación y el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Bien, entonces, ¿cómo esto va a trabajar cada entidad? De hecho, entiendo no va a ser fácil, por eso señalo que tendrían que haber herramientas que tienen que ser propuestas por la Dirección General de Abastecimientos, ¿no? Seguramente me disculpen por favor, seguramente eso es lo que está tomando tiempo para para que salga el reglamento, porque ya el proyecto de reglamento tiene buen tiempo siendo publicado y, sin embargo, podría ya estarse a puertas de aprobar, ¿no? Pero entendemos también que hay varias herramientas que se están trabajando en paralelo a raíz de estas nuevas disposiciones que vienen. Es decir, se está cambiando en muchos casos la estructura con la que con la que estamos acostumbrados a gestionar en contrataciones del Estado, a los procedimientos de contrataciones del Estado, para ser mucho más clara, más específica. Y en este caso, al cambiarse esa estructura, va a demandar la necesidad de tener lineamientos, herramientas, directivas, y entiendo que eso sería lo que posiblemente esté generando que este reglamento tienda a aprobarse en una fecha posterior, es decir, estemos en la fecha límite, ¿no? Porque la fecha límite para la aprobación del reglamento es diciembre. Entonces, es muy probable que, a pesar de tener ya un proyecto que esté encaminado a una aprobación, la demora que se tenga para la misma se debe a todos estos insumos
con los que ya se tiene que contar para empezar justamente a aplicarse la nueva normativa que será pues de acuerdo a la ley una vez aprobado el reglamento dentro de los 90 días siguientes. Bien, entonces ya ingresando propiamente a las funciones, hola Alfredo, estrategia de contratación, muy bien, claro. Perfecto. O sea, bueno, es otra de las figuras que se incorporan en la norma de contrataciones, que es a lo que se está refiriendo justamente Alfredo, la estrategia de contratación. Otro escenario que también vale la pena indicar es que nosotros venimos acostumbrados a tener competencias exclusivas con la normativa vigente. ¿A qué me refiero con ello? A que todo lo que respecta al requerimiento solo le compete al área usuaria, en su elaboración, en su contenido, en su modificación, ¿no? Todo le compete al área usuaria. En este caso, esta norma viene con una propuesta diferente. La primera propuesta diferente que efectúa es que el requerimiento se va a elaborar por el área usuaria en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones. Entonces ya no pasa a ser una competencia exclusiva, porque ahora la norma decide que haya dos dependencias a cargo de la elaboración del requerimiento. Ahora, obviamente, si, por ejemplo, informática va a trabajar en la elaboración de un requerimiento, entonces es evidente que la DEC no va a aportar la parte técnica, ¿no? Porque no conoce de la parte técnica. Entonces la DEC aportará en las competencias que tiene la DEC, entendemos en materia de contrataciones del Estado. Bien, pero de hecho, esta incorporación de la DEC para efectos de la elaboración del requerimiento conjuntamente con el área usuaria, definitivamente tiene como finalidad evitar ciertos contenidos que vulneran la norma de contrataciones del Estado, ¿no? Y posiblemente también promover ciertos contenidos que se alineen a una mayor participación del mercado. Bien, es muy probable que esas sean las razones. ¿Por qué digo? Porque claro, la norma no te dice por qué razones, pero seguramente más adelante, si en algún momento se haga la consulta, estoy casi segura que esas van a ser las razones. Bien, entonces la intervención de la dependencia encargada de contrataciones en la elaboración del requerimiento conjuntamente con el área usuaria trae consigo reducir deficiencias en el requerimiento, evitar que se vulnere con la norma de contrataciones del Estado y promover una mayor participación del mercado. Ya, si alguien podría por ahí decir, con eso seguramente vamos a reducir los direccionamientos, ¿no? De los requerimientos hacia determinado proveedor. Otro aspecto que también valdría la pena comentar es que introduce la figura del área técnica estratégica. Entonces, ¿quién es el área técnica estratégica? Es la unidad de organización que, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se le encarga el rol del área usuaria para que ésta formule los requerimientos, ¿no? Así como la verificación de las obligaciones del contrato, su cumplimiento y de la emisión de la conformidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algunos casos va a tener que entrar a tallar el área que tenga conocimiento técnico, pero no como un área técnica propiamente, porque si vemos ahí lo que está señalando la normativa es que esta va a asumir el rol de área usuario. ¿Qué significa que asuma el rol del área usuario? Que en algunas compras será usuario el área técnica estratégica y no necesariamente el área que tenga la necesidad. Esto va a significar un cambio, porque actualmente en las entidades suele el área usuaria que tiene la necesidad sigue manteniendo su condición de área usuaria en los procedimientos de contrataciones del Estado, cumpliendo el rol de área usuaria, y cuando necesita el componente técnico, el aporte técnico, interviene el área técnica, pero el área técnica interviene en esa línea como aporte técnico, sin que el área que tenga la necesidad siga teniendo el rol de área usuaria. Si nosotros revisamos la nueva normativa, lo que propone el reglamento es diferente, porque lo que está proponiendo el reglamento es que en aquellos casos, se me ocurre, donde el área usuaria tiene la necesidad, pero no tiene el conocimiento técnico, y hay un área técnica estratégica que tiene el conocimiento técnico,
Entonces, esta va a encargarse, va a ser el área usuario. Eso dice, se le encarga el rol de área usuario. Entonces, ¿quién asume la competencia para, para la elaboración del requerimiento en coordinación con la DEC? El área técnica estratégica. ¿Quién se va a encargar de la supervisión del contrato? Entenderíamos el área técnica estratégica, ¿no? ¿Quién se va a encargar de la emisión de la conformidad? El área técnica estratégica. Entonces, esto significaría un modo de trabajo diferente del que vienen haciendo las entidades del Estado. ¿Y qué tan bueno es esto? Si yo lo veo desde el punto de vista técnico, entonces yo diría, yo no tengo ninguna objeción en que sea el área técnica estratégica, porque finalmente es la que conoce, es la que revisa y es la que emite la conformidad porque tiene el conocimiento que le va a permitir justamente hacer las distinciones que correspondan. ¿Qué hacemos cargándole al área usuaria que tiene la necesidad de emitir la conformidad cuando no sabe de lo que va a revisar, ¿no? Entonces, claro, en la práctica usualmente lo que hace un área usuaria es, antes de emitir la conformidad, le pide al área técnica una opinión técnica y sobre la base de esa opinión técnica ya el área usuaria emitía la conformidad final. Pero si nosotros revisamos esta nueva normativa, ahora esa no sería la forma de trabajo. Habría una diferente forma de trabajo. ¿Bien? Y en esa misma línea, justamente ya entrando al proyecto de reglamento, nos dice el área usuaria de qué se encarga el área usuaria de formular el requerimiento en coordinación con la DEC, que es justamente lo que les decía, ya no es una competencia exclusiva, ¿no? Ya hay un trabajo en coordinación con la DEC. Verifica técnicamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, o sea, para verificar que el contratista haya efectuado la prestación conforme a las reglas establecidas, emite la conformidad, emite la no objeción correspondiente a las modificaciones efectuadas al requerimiento. Esto último, ¿a qué obedece? A que la nueva normativa propone que la DEC pueda modificar el requerimiento producto de las indagaciones de mercado. ¿Bien? Puede modificar el requerimiento. Y lo que va a hacer es hacerlas de conocimiento del área usuaria para ver si ésta las objeta o no las objeta. Ahora, esa modificación seguramente será sobre la base de aspectos que generen una mayor participación de proveedores sobre las cuales pueda pronunciarse la DEC sin que sea necesaria la intervención del área usuaria. ¿Bien? Muy probable que por ahí es que tenga sentido esa incorporación de función. Pero cuando nosotros revisamos las funciones del área técnica estratégica, nos dice justamente que la autoridad de la gestión administrativa puede designar a una o más unidades orgánicas de la entidad contratante que cumplan la función de área técnica estratégica por diferentes razones. ¿Bien? Y te dice para la atención de una o más necesidades de otras áreas usuarias contenidas en el cuadro multianual de necesidades aprobado. Y acá te dice, el área técnica estratégica realiza todas las funciones del área usuaria en el proceso de contratación para el que ha sido designado, pudiendo recopilar información de las áreas usuarias titulares de la necesidad. Claro, o sea, con esto queda más que reafirmado lo que dice la ley. O sea, lo que está diciendo la ley es, si acá hay un área técnica estratégica que tiene el conocimiento técnico, esta asume el rol de área usuaria para todo lo que la norma regula, ¿sí? E inclusive, si requiere información, le pedirá pues al área usuaria que tiene la necesidad, ¿bien? Pero para efectos de la norma de contrataciones del Estado, ¿quién va a participar como área usuaria de acuerdo a las funciones que la norma le asigna? El área técnica estratégica. En buena cuenta lo que está diciendo, ¿no? Se me ocurre. Hay un área usuaria que tiene la necesidad, pero no tiene conocimiento técnico. Entonces, ¿quién va a asumir en adelante el rol de área usuaria? El área técnica estratégica. En todo el proceso de contratación va a asumir el rol de área usuaria. ¿Ya? A eso es a lo que se refiere. Y eso no es lo que viene sucediendo en las entidades, en sus actuales compras, no viene sucediendo de esa manera. ¿Bien? Por otro lado, la norma nos dice que la dependencia encargada de las contrataciones, que actualmente es el OEC,
es la unidad de organización responsable de atender los requerimientos, incluida la preparación de la estrategia de contratación, que es a lo que su compañero escribió en el chat, ¿no? Una figura también que se incorpora en los procedimientos de contrataciones del Estado, que va a tender justamente a darle dinamismo, flexibilidad a las diferentes modalidades de compra, romper un poco esta tradición de los procedimientos de selección con los que actualmente venimos trabajando, ¿bien? Y te dice, se encarga de la preparación de la estrategia de contratación, conducción y realización de los procesos de contratación, desde que se presenta el requerimiento hasta su culminación. Podría también asumir el rol de área técnica estratégica. O sea, finalmente eso dependerá de muchos aspectos, ¿bien? Ahora, ¿qué funciones la norma le da a la dependencia encargada de las contrataciones? Te dice, eh, cada entidad contratante identifica quién va a asumir la función de la DEC. La DEC, a través de los compradores públicos, es responsable de registrar, realizar o publicar oportunamente en el Pladicop todos los actos que tienen que ver con el proceso de selección, participar, ahí viene esta parte interesante, ¿no? Participar en la elaboración y revisión de los requerimientos de las áreas usuarias o áreas técnicas estratégicas en lo referido al cumplimiento de la normativa de contratación, que es tal lo que les estaba comentando. O sea, acá lo interesante es que ellos van a participar en la elaboración del requerimiento. Pero claro, para no generar conflictos, para no generar un problema en hasta dónde yo te hago caso como usuario y hasta dónde no te hago caso como usuario, frente a lo que proponga la DEC, lo que está diciendo aquí el proyecto de reglamento es que la DEC va a intervenir en lo referido al cumplimiento de la norma, o sea, básicamente que no se vulneren los contenidos que establece la norma y definitivamente el alineamiento a los principios que van a tener como, que van a buscar definitivamente, no me quepa la menor duda, promover una mayor participación del mercado, una mayor participación de los proveedores. Es evidente que va por ahí. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un cambio fuerte si lo vinculamos con la norma vigente. La norma vigente le da una competencia exclusiva al área usuaria. Es más, OSE en algún momento emitió una opinión en la que decía no es función de la DEC advertir deficiencias en el requerimiento. Bien, esa opinión ya no va a tener cero sentido con esta nueva normativa, porque con esta nueva normativa bien, si la DEC se hace responsable de la elaboración del requerimiento en lo que respecta al cumplimiento de la ley. ¿Eh? O sea, yo te doy una competencia, pero a su vez también es evidente que hay una responsabilidad. Bien. También verifica que la necesidad solicitada por el área usuaria esté registrada y aprobada en el cuadro multianual de necesidades. Verificar que este requerimiento de repente tiene una ficha técnica o una ficha de homologación o esté en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Otra función que no está en la norma, pero que seguramente en la práctica sí lo hacen, solicitar a la oficina de almacén y a la de patrimonio, o la que haga a sus veces la información de existencias de almacén disponibles o sin rotación o bienes patrimoniales sin asignar, elaborar la estrategia de contratación, que sí es una función nueva, que de repente lo hace o no lo hace, seguramente dependerá de qué entidad estamos hablando, qué contrataciones, pero ahora pasa a ser algo obligatorio, ¿no? Elaborar la estrategia de contratación. Realizar la interacción con el mercado, esta norma, como lo vamos a ver más adelante, promueve una mayor interacción con el mercado. Y registrar la información del proceso en la Pladicop, ¿no? Que va a reemplazar al SEAS. Entonces podemos ver acá de las funciones que se están asignando. Primero, un cambio, participa en la elaboración de requerimientos en lo que respecta al cumplimiento de la norma, ¿sí? Y elabora la estrategia de contratación, ¿no? Dos funciones claves que la distancia de lo que establece la norma vigente. Ahora, esto ayuda en a reducir las deficiencias en el requerimiento, creo totalmente que sí,
desde el punto de vista normativo, ¿sí? Normativo. Y lógicamente la estrategia de contratación también, ¿no? Bueno, y ahí tenemos más funciones de la DEC que la norma establece. Bueno, muchas de ellas ya trascienden el tema de requerimiento, ¿no? Y hay una última que nos dice revisar la conformidad de la contratación emitida por el área usuaria a fin de verificar el cumplimiento de la normativa de contratación pública en la ejecución contractual. Esta revisión no incluye la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales o aspectos técnicos del requerimiento. ¿Bien? Ojo, revisar la conformidad emitida por el área usuaria a fin de verificar el cumplimiento de la norma en la ejecución contractual. Entonces, esto de hecho va a generar pues un cambio en cómo se vienen trabajando. Algunas entidades, honestamente, cuando estamos desarrollando estos cursos, no, pocas, ¿ah? Pero ya vienen trabajando de esa manera y entonces no va a haber pues un cambio brusco, por decirlo así, o una necesidad de tener que adoptar una serie de medidas, ¿no? Pero la mayor parte de las entidades no trabajan de esa manera y ahí es donde viene pues toda esta necesidad de implementación, ¿bien? Implementación. Eh, bueno, ahí está escribiendo, voy a leer lo que escribe Alfredo, ¿no? Dice, el área usuaria determina la necesidad en obras o consultorias desde un enfoque de ingeniería o arquitectura. La estrategia es un elemento diferente que sería gestión de contratos que se asemeja a decisiones de gestión. Bueno, ahí está Alfredo haciendo su aporte. Bien, perfecto, Alfredo. Sigue escribiendo, yo sigo leyendo lo que tú escribas. Muy bien. Entonces, finalmente, lo que estamos aquí señalando es en materia de requerimiento, ¿no? Ya sea el área usuaria o el área técnica estratégica, va a determinar el requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, ¿bien? Y algo que también precisa la nueva ley es que las entidades van a gestionar sus contrataciones considerando todo el ciclo de vida de los bienes, servicios y obras, los cuales se orientan a prevenir o atender una necesidad o afrontar un problema relevante para el cumplimiento de los fines públicos. A ver, de la revisión de diversos contenidos de la norma en materia de requerimiento, y es evidente que lo que se busca es determinar los precios, pero en razón no solamente del valor del bien o del servicio que se va a obtener en un periodo de tiempo, sino de todos los costos que involucran la obtención del bien y el uso del bien según la vida útil del bien. Entonces, claro, esto trae consigo, por eso les decía, una mayor evaluación, una identificación de más componentes que van a adherirse para efectos de qué? De determinar una cuantía, ¿no? Y esto, por eso les mencionaba, solo se va a lograr si existe una mayor interacción con el mercado. ¿Bien? Y también, por otro lado, la norma nos dice qué debe contener el requerimiento. Ahora, nosotros, de acuerdo a lo que señalamos, hay muchos de estos requisitos que también están considerados en la norma vigente, pero también se incorporan nuevas figuras jurídicas, ¿no? Como por ejemplo los requisitos de precalificación, es decir, regresa a la norma también la posibilidad de incorporar etapas de precalificación. Y eso va a surgir justamente en las obras públicas, en las consultorías, donde hay un grueso de modificaciones que se vienen dando en comparación de la normativa vigente, y es justo a lo que más o menos creo que estaba refiriéndose Alfredo, ¿no? En materia de obras públicas se apuesta y consultoría se apuesta por incorporar los contratos colaborativos, pero esto va a depender, lógicamente, de aquellos que son aprobados por la Dirección
General de Abastecimiento mediante resolución directoral. Y no solamente eso, es muy probable que la determinación de esos contratos colaborativos va a ser posible gradualmente, es decir, se determinará en principio qué entidades van a poder hacer uso de esos contratos colaborativos, porque justamente cuando surja ese requerimiento, esa necesidad, en la estrategia de contratación, dado, dada la clasificación de diferentes características, condiciones que se tenga, se podría llegar a la conclusión de que se va a hacer uso de un contrato colaborativo, ¿no? Entonces, se introducen los regímenes especiales al régimen general. Eso es una interesante apuesta de la norma de contrataciones del Estado, y es evidente que va a ser una medida, una aplicación gradual. Entonces, previo a ello, hay que esperar las que sean aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento. Va a ser sumamente interesante. Y es ahí donde van a incorporarse algunas reglas a estas normativas que ya existen de uso internacional. Se permiten las adaptaciones y es justamente lo que el proyecto de reglamento ya viene, ya ha incorporado, ¿no? Ha incorporado varias regulación aplicable a los actos preparatorios y a la selección y a la ejecución contractual cuando se haga uso de los contratos colaborativos, que aquí se denominan contratos estandarizados, ¿no? De ingeniería eh, y construcción. Entonces, ahí se vienen interesantes eh, incorporaciones, ¿no? Y aplicaciones. Entonces, vamos a ver también eso más adelante cómo funciona. ¿Bien? Y en el caso del requerimiento, como les menciono, el proyecto de reglamento ya entra a este nivel de detalle de qué información es la que se va a incorporar. Por ejemplo, la norma vigente nos habla de sistemas de contratación, ¿no? Suma alzada, precios unitarios. La nueva normativa ya no las clasifica como sistemas de contratación, sino las clasifica como modalidades de pago e incorpora la figura de sistemas de entrega. Bien, entonces ahí se vienen varios cambios. Se mantienen algunas de las figuras que actualmente la norma establece, pero se incorpora nuevos contenidos para el requerimiento. Bien, algo que también la nueva normativa puesta es por permitirle a la dependencia encargada de las contrataciones de modificar el requerimiento producto de la interacción con el mercado. O sea, no es como lo que actualmente hacemos, ¿no? La DEC realiza la indagación de mercado y cada vez que haya alguna propuesta de modificación o consulta se la deriva al área usuaria para que el área usuaria sea quien decida si va a modificar o no el alcance del requerimiento. Con esta nueva normativa pasa algo diferente. La nueva normativa está permitiendo que la DEC, producto de la interacción con el mercado, realice la modificación al requerimiento y que lo que va a hacer es ponerle a conocimiento del área usuaria. ¿Qué es lo que puede hacer el área usuaria? Estar de acuerdo, por ende acepta esa modificación. Ojo, que no la ha hecho el área usuaria, sino lo ha realizado la DEC. O podría objetarla, es ahí donde se utiliza el término de, ¿no? De poder objetar el requerimiento porque va a cuestionar que esa incorporación no va a satisfacer la necesidad por la cual ha sido formulada el requerimiento y por lo tanto solo en ese escenario se va a devolver el requerimiento para su respectiva reevaluación. Bien, y también lo que nos establece esta nueva normativa es que al momento de elaborar el requerimiento se va a iniciar la identificación y evaluación de riesgos asociados al proceso de contratación, así como su asignación a alguna de las partes, y esto va a servir justamente como insumo para la elaboración de la estrategia de contratación. Bien. Y ahora, se acordarán ustedes que la norma vigente regula la estandarización para efectos de permitir a las entidades que tengan requerimientos de determinada marca, así expresando una marca, un modelo, una descripción determinada,
con esta nueva normativa ya no se utiliza la denominación de estandarización para ello, sino compatibilización del requerimiento. Seguramente más adelante también habrá alguna directiva que regule ese procedimiento de compatibilización. Bien, entonces, en materia como les venía comentando, en materia de obras públicas se vienen pues muchas modificaciones de fondo, bien, y ahí va a haber pues estoy totalmente de acuerdo con lo que se viene señalando en algunas entidades, sobre todo en la DGA, que esto va a significar un cambio progresivo. ¿Bien? Como les dije antes, algunas entidades van a ser las primeras en poder aplicar estos denominados contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, que en buena cuenta son contratos colaborativos, pero que definitivamente implica pues cambiar el chip, ¿no? El chip de los funcionarios y servidores públicos en toda esta vorágine de lo que abarca un contrato colaborativo. Así que bueno, por ahí vamos a ver cómo transcurre esto en el 2025. Por otro lado, se busca uniformizar una secuencia en los requerimientos de obras públicas y aquí está interviniendo masivamente la Dirección General de Abastecimiento y en concreto el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, entonces, por ejemplo, en lo que respecta a las obras, para la elaboración de los expedientes técnicos, indica que las entidades utilizan la metodología BIM en el marco del Plan BIM Perú y las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para la gestión de la información de las informaciones, ¿no? Esta metodología justamente se define como metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, que es el uso de un modelo de información creado por las partes involucradas para facilitar la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones. Entonces, hay herramientas que se vienen incorporando en este campo de obras públicas donde se apunta con mucha fuerza a introducir varias experiencias de otras metodologías que se han venido elaborando, se han venido incorporando y ahora empiezan a coger sentido porque está apostándose justamente por ser los que van a solucionar los problemas que vienen ocurriendo actualmente en las obras públicas en ejecución. ¿Bien? Eh, También nos indica que igualmente las obras van a tener un clasificador según su sistema de entrega, ¿no? Puede haber de solo construcción, puede también haber diseño, puede también haber equipamiento, puede haber también montaje, entonces va a haber un clasificador también de las obras públicas y en este caso se refiere a las obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, ¿no? Ahí nos dice que el contratista va a revisar el expediente técnico de obra e informa al supervisor o inspector de obras sobre los posibles riesgos del proyecto de corresponder y los plazos y condiciones para ello se establecen en el reglamento. Bien, claramente aquí también vale la pena precisar que como en esta nueva normativa se está apostando por la incorporación de los contratos estandarizados, ingeniería y construcción de uso internacional, es evidente que al ser normas internacionales se tiene que respetar su contenido, sobre todo contenidos no negociables, porque hay condiciones generales, pero también hay condiciones específicas que sí se permiten ser adaptadas según la legislación del país donde se va a aplicar, según lo que acuerdan finalmente las partes en el país donde se va a aplicar. En fin, este, en esa línea, muchas de las disposiciones que establece esta nueva normativa no van a resultar aplicables a los contratos estandarizados porque, como les menciono, el éxito de los mismos o la característica relevante de los mismos es justamente que se preserve estas condiciones que tienen como propósito, ojo,
una distribución equitativa de los riesgos, tiene como propósito la transparencia de la información, el trabajo colaborativo para identificar un problema y buscar una solución y no necesariamente lo que ocurre en muchas de nuestras obras públicas, ¿no? Es trasladar la responsabilidad y, y guardar la información para que esta supuestamente no me genere un problema eh, a futuro. Entonces, es otro chip, son otros elementos que entran a tallar. Entonces, en esa línea, esta ley, esta normativa, en varios de sus capítulos, sobre todo cuando ya empieza a regular el tema de las obras, eh, es muy claro en señalar que las disposiciones de estas normas internacionales se van a respetar. Entonces, no obstante ello, vuelvo a indicar que en la norma de contrataciones ya de manera específica está regulando en un capítulo de estos contratos estandarizados reglas aplicables a los actos preparatorios, a la fase de selección y a la ejecución contractual. Bueno, es una apuesta que ya decidió el legislador y vamos a ver cómo esto se maneja en la ejecución contractual. Bien. También se incorpora las compras públicas de innovación, donde en materia de requerimiento nos dice que es posible definir el requerimiento únicamente en atención a los objetivos o funcionalidades concretas que se pretende satisfacer. Claro, pues, estamos hablando de una compra pública de innovación. Y con esto lo que se busca es promover que los proveedores presenten ofertas con soluciones innovadoras. Este es un terreno que seguramente también más adelante tendrá una mayor regulación. Bien. Eh, no tengo mucha información honestamente sobre los medios de pago, ¿no? Más adelante habría que ver cómo esto se va a concretar. Y la estrategia de contratación, que es otra figura que está directamente vinculada al requerimiento, lo que nos señala es que la estrategia de contratación vendría a ser un proceso de análisis integral de las variables que influyen en la contratación pública en aplicación de los enfoques y principios de la presente ley. ¿Quién se encarga de la estrategia de contratación? La dependencia encargada de las contrataciones. ¿Qué va a contener? El tipo de procedimiento, mecanismo de contratación, la modalidad de pago, que es justo lo que uno de sus compañeros establecía. A ver, lo que pasa, se acordarán ustedes, lo que la norma vigente establece como sistema de contratación, suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, ahora se denomina modalidad de pago, pero además se incorporan otras nuevas modalidades de pago. Bien, entonces una modalidad de pago, por ejemplo, va a ser suma alzada, otra modalidad de pago va a ser precios unitarios, ¿sí? Otra modalidad de pago va a ser la tarifa, pero eh, hay dos más que se incorporan como modalidades de pago. Ya no existe en esta norma la figura de sistema de contratación, se transforma en lo que es la modalidad de pago, ¿bien? Pero se incorporan nuevas, a las que he mencionado se adicionan nuevas modalidades de pago. Bueno, entonces, ¿qué va a contener esta estrategia de contratación? El tipo de procedimiento de selección o mecanismo de contratación, la modalidad de pago, que creo que es correcto, ¿no? En vez de denominarla sistema de contratación, modalidad de pago, ¿por qué? Porque claro, cuando tú hacías un requerimiento bajo el sistema de suma alzada, esta tenía una implicancia directa con el pago, es decir, te pago lo pactado, que es muy diferente al precio unitario, te pago en función de lo que se ejecuta. Entonces, en realidad, pues era una relación directa con el pago, entendería que por eso la norma actual la denomina modalidad de pago. Bien. La verificación de la estandarización del requerimiento y la identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo del proceso de contratación. Esta última parte es la que va seguramente a determinar si vamos a optar por una modalidad u otra. Muy probable. Bien. La estrategia va a formar parte del expediente de contratación y también implica, ojo, o comprende una correcta asignación de riesgos, es decir, qué riesgo va a ser asumido por el
proveedor y qué riesgo va a ser asumido por la entidad, ¿no? Reflejada en el perfil de riesgos de la contratación de acuerdo con los objetivos de la adquisición, sea de bienes, servicios u obras. Este es un terreno nuevo para muchas entidades, donde vamos a ver finalmente cómo esto se va a aplicar. Por eso les decía que aquí va a ser necesario lineamientos que tendría que dar el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGA. Esto cuando se trata de los contratos estandarizados no es así, porque ya los contratos estandarizados tienen esta regulación que permite justamente realizar esta distribución equitativa de riesgos. Bien, de ahí que se haya generado el éxito de estas contrataciones en nuestro país, eh, con los denominados contratos NEC, ¿no? Los contratos FIDIC, ¿bien? Que es más o menos lo que se estaría impulsando al introducirlos en el régimen general de las contrataciones públicas. Ahora, en el caso de obras, nos dice, tratándose de obras, consultoría de obras cuya complejidad técnica haya sido determinada por el área usuaria o el área técnica estratégica, la propuesta de estrategia incluye adicionalmente el análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de la obra. Claro, va a haber un sistema de solo construcción, va a haber seguramente otro de construcción, diseño, equipamiento, montaje, etc. La evaluación del uso de un contrato también, ojo, esta estrategia de contratación, esta evaluación puede conllevar también bueno, va a comprender la evaluación del uso de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional, la valoración del empleo de metodologías de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública en caso se proponga su utilización y la consideración de que dicho contrato establezca incentivos a cambio de beneficios de naturaleza técnica, económica y de plazo para la entidad y la obra, entre otros, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que se quiere es un poco trasladar lo que ya viene aconteciendo con estos contratos estandarizados, para poder, y es una de las razones por las cuales se han introducido en el régimen general. Bien, entonces el proyecto de reglamento que nos dice que debe contener la estrategia de contratación, el tipo de procedimiento de selección y su modalidad. Ojo, ahí nos estamos refiriendo a la modalidad de contratación, porque la nueva normativa también regula modalidades de contratación. Inclusive hay mecanismos diferenciados de contratación, ¿bien? El sustento para la utilización de un procedimiento de selección no competitivo, que viene a ser lo que conocemos como actualmente como contrataciones directas y anteriormente como exoneraciones. Ahora se denominan procedimientos de selección no competitivos. Y ahí valdría la pena precisar que los contratos menores, que son las compras hasta las 8 ITs, también son procesos no competitivos, o son compras en las que no se realiza un proceso de selección, pero ingresan al ámbito de la norma de contrataciones del Estado y se van a desarrollar a través de Pladicop, ¿no? Bueno, ¿qué más debe contener esta estrategia de contratación? El sustento de la aplicación de uno de los supuestos justificados de fraccionamiento, la declaración de viabilidad, posibilidad de utilizar una modalidad para la contratación pública eficiente, tipo de evaluador y su perfil, los requisitos de precalificación y o calificación, propuesta de factores de evaluación de considerarse pertinente, modalidad de pago, que es lo que les decía, que antes se denominaba sistema de contratación, el sistema de entrega de corresponder, y así seguimos con la lista de todo. Bueno, dentro de los temas nuevos, por decirlo así, ¿no? Puntos no negociables del requerimiento durante la etapa de negociación o diálogo competitivo. En los procesos de obras públicas, donde exista la etapa de precalificación, en esa etapa va a haber la posibilidad de negociación o diálogo competitivo en el cual se va a poder modificar el alcance del requerimiento, con el propósito también de que haya una claridad en lo que se busca, de que el mercado tenga una participación mucho más efectiva y que con esto también inclusive se pueda pues promover una mayor participación. Así que son aspectos que ingresan sobre todo en lo que respecta a las obras públicas. Bien, bueno, las demás figuras que ya conocemos, el análisis de consumo histórico del bien en relación al plazo de contratación,
si corresponde replantearse el tipo de interacción con el mercado determinado en la segmentación de requerimientos. ¿Por qué esto? Porque los requerimientos se van a segmentar, se van a agrupar en base a ciertos requisitos y eso va a determinar también el tipo de interacción con el mercado que se vaya a realizar. Bien, y solamente a esto es lo que me refería, la posibilidad de agrupar las prestaciones, que en buena cuenta es lo que veníamos ahora, de lo que con la norma vigente se entiende agrupación en ítems, en paquetes, ¿eh? Verificación de si el requerimiento se encuentra estandarizado, esto tiene que ver con ficha técnica y ficha de homologación, identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo del proceso de contratación, lo que incluye gestión de riesgos. Bien. Luego, la interacción con el mercado, hay un tema muy interesante porque, como les venía diciendo, una vez que se produzca la segmentación de los requerimientos, estos van a clasificarse. Bien. Entonces, de acuerdo a la clasificación que se haga al momento de segmentar los requerimientos, existen herramientas de consulta al mercado que se van a realizar. Una herramienta va a ser escrita, la otra es uno a muchos y la otra es uno a uno. Lo interesante es que cuando tenemos la interacción con el mercado de uno a muchos, aquí las entidades lo van a poder utilizar para comunicar aspectos claves de la contratación a varios proveedores o la industria a través de reuniones informativas, talleres con la industria o eventos de exposición de proveedores o de proyectos de la entidad contratante, entre otros. Esta herramienta la van a poder emplear para atender varios requerimientos, ¿no? O sea, claro, se puede hacer una exposición y masivamente participa el mercado interesado. Es decir, se abre todo el alcance y interacción con el mercado, algo que actualmente no se da por mucha suspicacia. Esta nueva normativa lo promueve en gran medida, ¿no? Es decir, claro, si yo quiero mejorar en mi requerimiento, tengo que tener información del mercado y para tener información del mercado voy a tener diferentes formas de poder interactuar con el mercado, siempre seguramente promoviendo la transparencia, ¿no? En los procedimientos de contratación. Bien, y finalmente en la Universidad de Lima está proponiendo un curso sobre la nueva ley de contrataciones del Estado, desafíos y oportunidades bajo la modalidad virtual que estaría iniciando el 15 de noviembre. Ahí tienen ustedes los datos para poder comunicarse si es que están interesados. Bien. Marco, justo hoy te hablaba de las modalidades de pago que son los equivalentes a los sistemas de contratación, ¿ya? Que la norma vigente se denomina sistema de contratación y en la nueva normativa se denomina modalidades de pago. Pero se están incorporando dos, no tengo ahorita, no me acuerdo bien cuáles serían esas dos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Claro, o sea, el riesgo ahí va a ser que no dupliquemos funciones, eso por un lado, o sea, la verdad, por otro lado, en la práctica van a generarse varios escenarios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has escrito. Bien, así es. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Así que, mira, yo pienso, como ya varias personas me han señalado, justamente han hecho hincapié en estos puntos de delimitación muy clara de las competencias, de las funciones. Entendemos que todo esto va alineado en este enfoque colaborativo, pero claro, se tiene que distinguir bien las funciones. Bien, así que ya seguramente por ahí se van a recoger algunos aspectos que ya varios han venido informando a la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, muchísimas gracias, yo me despido, muchísimas gracias, ahí tienen los datos, tienen el correo al cual ustedes se pueden comunicar si están interesados en el curso.
educativa@ulima.edu.pe y tienen el número de celular, pero ahí también ustedes, si gustan en el chat, pueden escribirle a Melissa y Melissa está tomando nota, así como de Yuri está tomando nota para que se pueda comunicar con ustedes. Bien.